Desde tiempos remotos, la humanidad ha contemplado el cielo con curiosidad y asombro, tratando de comprender el lugar que ocupa en el universo. Uno de los primeros enigmas que surgió fue la forma de la Tierra, un tema que ha preocupado a filósofos, científicos y astrónomos a lo largo de la historia. Durante siglos, diversas teorías fueron propuestas, pero no fue hasta la aparición de la ciencia moderna que pudimos entender de manera clara y precisa por qué la Tierra no es plana, sino una esfera. Este misterio ha sido resuelto mediante principios fundamentales de la física, particularmente aquellos relacionados con la gravedad, la dinámica de los cuerpos celestes y la teoría de la relatividad general. La teoría de la Tierra plana, que todavía persiste en algunos círculos, es incompatible con los principios que gobiernan el universo tal y como los conocemos hoy en día. La ciencia, mediante observaciones empíricas, experimentos y modelos matemáticos, ha demostrado que la Tierra es una esfera, más específicamente, un esferoide oblato debido a su achatamiento en los polos, y que esta forma es el resultado de las fuerzas físicas que operan a escala planetaria y cósmica. La física del universo, en su nivel más fundamental, se ocupa de las interacciones entre materia y energía, y cómo éstas determinan la estructura de los cuerpos celestes. La gravedad, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, juega un papel crucial en la forma de la Tierra. Esta fuerza no solo atrae los objetos hacia el centro de la Tierra, sino que también actúa sobre todos los cuerpos en el universo, moldeando su forma en un proceso que ha sido observado y cuantificado a lo largo de los siglos. Al observar la Tierra desde el espacio, es evidente que su forma es redondeada, pero lo que es aún más fascinante es cómo esta forma es una consecuencia directa de las leyes físicas que gobiernan el universo. La física del espacio-tiempo, propuesta por Albert Einstein en su teoría de la relatividad general, también juega un papel en cómo entendemos la forma de los planetas, incluida la Tierra. Según esta teoría, la masa de un objeto como la Tierra deforma el espacio-tiempo a su alrededor, lo que permite que los objetos en órbita, como satélites y la misma Luna, sigan trayectorias predecibles alrededor de la Tierra. El entendimiento moderno de la física y la astronomía nos ha permitido corroborar la esfericidad de la Tierra con una precisión asombrosa, utilizando observaciones telescópicas, misiones espaciales y cálculos matemáticos complejos. Gracias a la exploración espacial, hemos podido ver la Tierra desde el espacio, lo que nos ha proporcionado una confirmación visual directa de su forma esférica. Sin embargo, este conocimiento no es reciente. Desde los tiempos de los antiguos griegos, filósofos y matemáticos como Pitágoras y Aristóteles ya habían planteado que la Tierra era esférica, basándose en observaciones simples pero precisas de fenómenos como la forma de las sombras durante un eclipse lunar y el movimiento de las estrellas. La ciencia, a través de la física y la astronomía, ha demostrado más allá de toda duda razonable que la Tierra es una esfera. Sin embargo, este entendimiento ha sido construido a lo largo de siglos de investigación, teoría y experimentación, desde las observaciones filosóficas hasta las pruebas empíricas modernas. En este video, exploraremos cómo la física, en todas sus ramas, ha contribuido a desentrañar este misterio, y cómo las leyes que rigen el universo nos permiten comprender la forma de la Tierra y del resto de los cuerpos celestes. La comprensión de la forma de la Tierra está profundamente conectada con las leyes físicas que rigen el comportamiento de todos los cuerpos en el universo. Estas leyes no solo nos explican cómo la Tierra se mantiene en equilibrio, sino también por qué los planetas y otros cuerpos celestes adoptan una forma esférica, una característica común entre ellos. Una de las leyes más fundamentales que nos ayuda a entender este fenómeno es la gravedad, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. La gravedad es la fuerza de atracción que experimentan todos los objetos con masa. En el caso de la Tierra, esta fuerza actúa hacia su centro. Lo que es crucial entender aquí es cómo la gravedad, actuando uniformemente en todas las direcciones, provoca que la materia en un cuerpo planetario se agrupe de forma que minimice la energía potencial de la masa. Este fenómeno resulta en la formación de cuerpos esféricos, porque en una esfera, la distancia entre el centro de masa y cualquier punto de la superficie es constante, lo que minimiza la energía necesaria para mantener la estructura estable. El concepto de equilibrio hidrostático es clave para entender cómo la gravedad modela los planetas.
Los planetas, a medida que se forman, son enormes masas de gas y polvo que, debido a la gravedad, comienzan a colapsar sobre sí mismas. A medida que la materia se acumula, la presión y la temperatura aumentan en el interior del planeta hasta que se alcanza un equilibrio. En este equilibrio, la gravedad está equilibrada por la presión interna del material planetario, lo que resulta en una forma esférica. Este proceso se observa tanto en planetas rocosos como en planetas gaseosos, aunque en cada caso los materiales involucrados tienen diferentes propiedades físicas que afectan la densidad y la estructura interna. Es importante destacar que este principio no solo se aplica a la Tierra, sino a todos los planetas del sistema solar y más allá. Los cuerpos celestes de gran masa, como el Sol, los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, etc., y las estrellas, todos adoptan una forma esférica debido a la fuerza de la gravedad. Incluso las lunas y otros satélites naturales que orbitan estos planetas siguen este mismo patrón. La física detrás de la formación de planetas también explica por qué la Tierra es una esfera, aunque no perfectamente esférica. Debido a su rotación, la Tierra no es una esfera perfecta, sino que es un esferoide oblato, lo que significa que se encuentra ligeramente achatada en los polos y expandida en el ecuador. Este achatamiento es el resultado de la rotación de la Tierra sobre su eje, que genera una fuerza centrífuga que actúa sobre el material en el ecuador. Esta distorsión es pequeña, pero medible, y se puede observar a través de cálculos precisos de la distancia entre el centro de la Tierra y el nivel del mar en diferentes latitudes. Para comprender mejor este proceso, es necesario considerar la ley de la gravitación universal de Newton. Esta ley establece que cada partícula de masa en el universo ejerce una fuerza de atracción sobre todas las demás partículas de masa. La fuerza gravitacional entre dos objetos depende de la masa de los mismos y de la distancia que los separa. En el caso de los planetas, la masa de la Tierra genera un campo gravitacional que atrae todo hacia su centro. Este fenómeno es lo que mantiene la forma esférica del planeta, ya que la gravedad tira de manera uniforme hacia el centro desde todos los puntos de la superficie, lo que resulta en la forma redonda. Adentrándonos más en el ámbito de la física, el modelo de la relatividad general de Albert Einstein proporciona una comprensión aún más profunda de la forma de la Tierra y de los cuerpos celestes. Según la relatividad general, la gravedad no es solo una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Los objetos con gran masa, como la Tierra, deforman el espacio-tiempo a su alrededor, creando una curvatura que influye en el movimiento de otros objetos. Este concepto también explica por qué los planetas siguen órbitas elípticas alrededor del Sol, un fenómeno que fue confirmado por las observaciones de los movimientos planetarios. La curvatura del espacio-tiempo es fundamental para entender cómo los planetas se mantienen en órbita y por qué tienen una forma redonda. A medida que un cuerpo masivo como la Tierra deforma el espacio-tiempo, las partículas cercanas, incluidos los satélites artificiales y la propia Luna, siguen trayectorias predecibles dentro de esa curvatura. Esta interacción entre la gravedad y el espacio-tiempo demuestra cómo las leyes de la física operan a una escala cósmica para determinar la forma de la Tierra y otros planetas. A medida que avanzamos en nuestro entendimiento del universo, descubrimos que las leyes físicas que determinan la forma de la Tierra también explican los movimientos de todos los cuerpos celestes. La gravedad y la relatividad general proporcionan un marco teórico que permite a los científicos hacer predicciones precisas sobre las trayectorias de los planetas, las órbitas de los satélites y la evolución de los sistemas estelares. La comprensión de la forma de la Tierra y su posición en el universo sufrió una transformación radical con el advenimiento de la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico en el siglo XVI. Antes de este momento, la mayoría de las culturas occidentales, influenciadas por la doctrina aristotélica y el sistema ptolemaico, creían que la Tierra era el centro del universo. En este modelo geocéntrico, la Tierra estaba fija en el centro y todos los cuerpos celestes, incluidos el Sol, la Luna y los planetas, orbitaban alrededor de ella. El modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico invertía esta visión. Según Copérnico, el Sol estaba en el centro del universo y la Tierra, junto con los demás planetas, giraba alrededor de él.
Esta teoría, aunque controversial en su época, representó un gran avance en la comprensión de los movimientos planetarios y sentó las bases para una visión más precisa del cosmos. Sin embargo, fue gracias a los descubrimientos y observaciones de Galileo Galilei en el siglo XVII que el modelo heliocéntrico comenzó a obtener aceptación dentro de la comunidad científica. Galileo, utilizando uno de los primeros telescopios de la historia, hizo observaciones directas que desafiaban la visión geocéntrica. Entre sus hallazgos más importantes estuvo el descubrimiento de las lunaciones de Júpiter. Galileo observó que Júpiter tenía varios satélites que giraban alrededor de él, lo que demostraba que no todos los cuerpos celestes orbitaban la Tierra. Este descubrimiento fue crucial para probar que no era necesario que la Tierra fuera el centro del universo. Galileo también observó las fases de Venus, que no podían explicarse adecuadamente mediante el modelo geocéntrico. En el modelo heliocéntrico, Venus pasaba por fases similares a las de la Luna, un fenómeno que solo podía entenderse si Venus orbitaba alrededor del Sol, como se sugería en la teoría copernicana. Esto proporcionó una evidencia observacional clave para refutar el modelo geocéntrico y demostrar que los planetas, incluida la Tierra, se movían alrededor del Sol. Además de sus observaciones telescópicas, Galileo fue un firme defensor del método científico y la experimentación controlada, lo que lo convirtió en uno de los padres fundadores de la ciencia moderna. Su enfoque empírico, basado en la observación y la medición precisa, permitió confirmar muchas de las predicciones hechas por Copérnico, incluidas las relativas a la forma y el movimiento de los planetas. Galileo comprendió que los cuerpos celestes no eran entidades inmutables y perfectas como se había pensado anteriormente, sino que estaban sujetos a las mismas leyes físicas que rigen la Tierra. Esto fue un paso crucial en la confirmación de que la Tierra no solo era un planeta más en el sistema solar, sino que también era un objeto en movimiento, siguiendo una órbita elíptica alrededor del Sol. El método científico de Galileo permitió que sus descubrimientos se basaran en la observación directa y el análisis cuantitativo. Esta nueva forma de pensar rompió con la tradición de la filosofía natural aristotélica y abrió el camino para el desarrollo de teorías científicas más sofisticadas sobre la naturaleza del universo. De hecho, las observaciones de Galileo proporcionaron la evidencia empírica que inspiró a Johannes Kepler a desarrollar sus leyes del movimiento planetario. Estas leyes de Kepler, que describen las órbitas de los planetas alrededor del Sol, demostraron que las órbitas eran elípticas, no circulares, lo que profundizó la comprensión de los movimientos planetarios. El trabajo de Kepler fue fundamental para el desarrollo posterior de la ley de la gravitación universal de Newton, que proporcionaría una explicación física precisa de por qué los planetas seguían las órbitas que Kepler había descrito. En resumen, el modelo heliocéntrico de Copérnico, respaldado por las observaciones de Galileo y las leyes de Kepler, transformó nuestra visión del universo. Demostró que la Tierra no era el centro del cosmos, sino uno de los muchos planetas que orbitan alrededor del Sol, un principio que sigue siendo la base de nuestra comprensión actual del sistema solar. Este cambio de paradigma fue uno de los avances más importantes en la historia de la ciencia y preparó el terreno para la formulación de las leyes físicas que explicarían la forma de la Tierra y el movimiento de los cuerpos celestes. La revolución científica no se detuvo con las observaciones de Galileo y las ideas de Copérnico. La verdadera consolidación de la comprensión moderna de la forma de la Tierra y de su lugar en el universo llegó con Isaac Newton. Su ley de la gravitación universal, publicada en 1687, proporcionó el marco teórico necesario para comprender por qué los planetas, incluida la Tierra, se comportan de la forma en que lo hacen. Newton postuló que todos los objetos con masa ejercen una atracción gravitatoria sobre otros objetos con masa. Esta fuerza es proporcional a la masa de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Su ley de la gravitación no solo explicó los movimientos de los planetas que Kepler había descrito, sino que también proporcionó una explicación de por qué los planetas tienen forma esférica. La fuerza gravitacional, actuando de manera uniforme en todas las direcciones hacia el centro de la masa de un planeta, provoca que los planetas tiendan a adoptar una forma redondeada. La gravedad es la fuerza fundamental que mantiene unida a la materia en el planeta y a los cuerpos celestes en sus órbitas. Este principio es crucial para entender por qué la Tierra no puede ser plana.
La gravedad actúa hacia el centro de la Tierra, lo que obliga a cualquier material que forme el planeta a agruparse de forma que la distancia entre el centro y cualquier punto de la superficie sea la misma. La única forma en que esto es posible es en una figura esférica o casi esférica, como es el caso de la Tierra, que es un esferoide oblato, ligeramente achatada en los polos debido a su rotación. Además, la ley de la gravitación universal de Newton permitió comprender que la órbita de los planetas alrededor del Sol no solo era elíptica, como había descrito Kepler, sino que era el resultado directo de la atracción gravitatoria mutua entre el Sol y los planetas. Este descubrimiento unificó la física de los cuerpos celestes y de los objetos en la Tierra bajo un mismo conjunto de leyes. La gravedad es la fuerza que mantiene a la Tierra en su órbita alrededor del Sol y es la misma fuerza que asegura que la Tierra, como cualquier otro planeta, se mantenga en una forma redondeada. El concepto de gravedad también permitió a los científicos realizar cálculos sobre la masa de la Tierra y su densidad, lo que proporcionó más evidencia de que la Tierra no podía ser plana. Si la Tierra fuera plana, la distribución de su masa sería completamente diferente y las observaciones gravitacionales no coincidirían con lo que se observa. En lugar de una fuerza gravitatoria uniforme que atrae todo hacia el centro, un planeta plano presentaría variaciones en su campo gravitatorio, lo que no es el caso de la Tierra. La forma redondeada asegura una distribución homogénea de la masa y, por ende, una atracción gravitatoria coherente. Además, Newton demostró que la gravedad no solo afecta a los planetas, sino que también influye en la caída de los objetos en la Tierra. A lo largo de su vida, Newton realizó experimentos y observaciones que validaron su teoría, como el famoso experimento con una manzana cayendo desde un árbol, que ilustró cómo la gravedad afecta a todos los objetos de igual manera. Este principio, aunque aplicado inicialmente a objetos más pequeños, se extiende perfectamente a la escala planetaria, proporcionando una base sólida para entender cómo la forma de la Tierra está influenciada por la gravedad. Por último, los trabajos de Newton también hicieron posible la exploración espacial y el lanzamiento de satélites artificiales, ya que las leyes de la gravitación universal permiten calcular con precisión las trayectorias de estos satélites y cómo interactúan con la gravedad de la Tierra. Sin la comprensión de la gravedad de Newton, no tendríamos la capacidad de enviar sondas espaciales, satélites de comunicaciones, y mucho menos, realizar misiones que han confirmado visualmente la esfericidad de la Tierra desde el espacio. El campo magnético de la Tierra es otro de los grandes pilares que demuestran que la Tierra no es plana. Este campo, generado por el movimiento de materiales conductores en el núcleo de la Tierra, tiene una serie de características que solo pueden existir si el planeta tiene una forma esférica. A través de la comprensión del campo magnético, podemos obtener más evidencia sobre la estructura interna de la Tierra, lo que refuerza aún más la idea de que el planeta no es plano. El campo magnético terrestre se genera gracias a los movimientos convectivos de los metales líquidos en el núcleo externo de la Tierra. A medida que el hierro y el níquel fundido se mueven, generan corrientes eléctricas que, a su vez, producen el campo magnético. Este fenómeno se conoce como el efecto dínamo. El campo magnético resultante se extiende desde los polos magnéticos de la Tierra, en una forma que recuerda a una esfera. Es decir, el campo magnético no solo tiene una dirección que apunta hacia el norte o el sur, sino que también tiene una distribución tridimensional que es simétrica alrededor del centro del planeta. El campo magnético tiene una influencia importante sobre la vida en la Tierra, protegiendo a los organismos de la radiación solar y cósmica. Esta protección se da en forma de una especie de escudo que desvía las partículas cargadas que emite el Sol. Sin este campo magnético, la Tierra sería mucho más vulnerable a los efectos de la radiación cósmica, lo que podría hacerla inhabitable. El hecho de que este campo sea generado por un núcleo en rotación dentro de un planeta con una forma esférica es otro argumento sólido en favor de la esfericidad de la Tierra. Además, los estudios del campo magnético terrestre también han permitido obtener información detallada sobre la geología interna de la Tierra. Las mediciones de los polos magnéticos, que se invierten periódicamente a lo largo de miles de años, proporcionan pruebas directas de la dinámica interna del planeta. La existencia de estas inversiones magnéticas es una de las principales evidencias de que la Tierra tiene un núcleo en movimiento y que su estructura interna no es plana.
Las investigaciones geológicas y magnéticas han mostrado que la forma y la distribución del campo magnético son consistentes con un planeta esférico, lo que refuerza aún más la noción de que la Tierra tiene una forma tridimensional. El campo magnético también se asocia con las auroras boreales y australes, fenómenos espectaculares que ocurren en las regiones cercanas a los polos magnéticos. Estas auroras se producen cuando partículas cargadas provenientes del Sol interactúan con el campo magnético terrestre, causando que estas partículas se desvíen hacia los polos y generen luces brillantes en la atmósfera. La distribución de las auroras en los polos es coherente con un planeta esférico, pues se concentran alrededor de los polos magnéticos, donde el campo es más fuerte. Un aspecto importante que refuerza la esfericidad de la Tierra es el fenómeno conocido como la inversión del campo magnético. Los geólogos han descubierto que el campo magnético de la Tierra ha invertido su polaridad a lo largo de la historia geológica, creando lo que se denomina bandas magnéticas en el fondo oceánico. Estas bandas son simétricas alrededor de las dorsales oceánicas, lo que indica que el planeta es una esfera en constante evolución, con un campo magnético que cambia pero que mantiene una simetría tridimensional. Este fenómeno, denominado tectónica de placas, también es una confirmación de que la Tierra tiene una estructura esférica, ya que los procesos de formación y destrucción de las placas tectónicas están directamente relacionados con su forma y dinámica global. La existencia de un campo magnético tan complejo, que interactúa con los cuerpos celestes y la atmósfera, solo puede ser explicado si la Tierra tiene una forma esférica, debido a la distribución equidistante del material conductivo en su núcleo. La física del campo magnético y sus interacciones con otros factores astronómicos proporcionan pruebas de la forma global del planeta y además subrayan la imposibilidad de que la Tierra sea plana. El comportamiento orbital de los cuerpos celestes, incluyendo satélites naturales y artificiales, es una de las pruebas más contundentes de que la Tierra no es plana. La física del movimiento orbital, basada en las leyes de Newton y de Kepler, demuestra que los objetos en el espacio se mueven en trayectorias determinadas por la interacción gravitatoria con un cuerpo central. En el caso de la Tierra, esta interacción confirma su naturaleza esférica. Los satélites, tanto naturales, como la Luna, como artificiales, permanecen en órbita alrededor de la Tierra debido a un equilibrio dinámico entre la fuerza gravitatoria y la inercia del satélite en movimiento. Este equilibrio da lugar a trayectorias circulares o elípticas que solo pueden ser posibles si la Tierra es un objeto aproximadamente esférico. Si la Tierra fuera plana, la distribución de la gravedad sería irregular y los satélites no podrían mantener órbitas estables. Esto no es lo que observamos en la práctica. Además, los satélites artificiales, lanzados por las agencias espaciales desde mediados del siglo XX, han proporcionado imágenes y mediciones directas de la Tierra. Desde la famosa fotografía de Blue Marble tomada por los astronautas del Apolo 17, hasta las imágenes actuales enviadas por satélites meteorológicos y de navegación, todas muestran de manera concluyente que la Tierra tiene una forma esférica. La Luna, nuestro satélite natural, también ofrece evidencia importante. Su órbita alrededor de la Tierra es una elipse que sigue las leyes de Kepler y está influida por la gravedad terrestre. Si la Tierra fuera plana, la interacción gravitatoria sería inconsistente y no permitiría una órbita estable y predecible. Las fases lunares, que son el resultado de la iluminación parcial de la Luna por el Sol, también son imposibles de explicar bajo un modelo de Tierra plana. Estas fases son consistentes con un sistema en el que la Tierra, la Luna y el Sol tienen formas esféricas y movimientos predecibles. La Estación Espacial Internacional, ISS, que orbita la Tierra a una altitud promedio de 400 kilómetros, es una prueba moderna y directa de la esfericidad de nuestro planeta. Los astronautas a bordo de la ISS observan diariamente la curvatura de la Tierra desde el espacio. Además, los satélites y la ISS no podrían mantenerse en órbita alrededor de un cuerpo plano debido a la distribución gravitacional irregular que tendría una Tierra plana. En cambio, sus trayectorias elípticas y su velocidad constante están en total concordancia con un planeta esférico. El estudio de otros planetas también refuerza la esfericidad de la Tierra. Todos los planetas conocidos tienen formas esféricas debido a la acción de la gravedad.
La observación de sus órbitas alrededor del Sol y de sus lunas muestra patrones consistentes con las leyes de la física universal. Esto incluye la observación directa de las esferas planetarias mediante telescopios y sondas espaciales, como las misiones a Marte y Júpiter. Si todos los demás cuerpos celestes grandes tienen formas esféricas, no hay razón para pensar que la Tierra sea diferente. Los sistemas de navegación y satélites GPS. Los sistemas de posicionamiento global, GPS, también ofrecen evidencia práctica de que la Tierra no es plana. Los satélites GPS orbitan la Tierra y funcionan basándose en la premisa de que nuestro planeta es una esfera. Su funcionamiento requiere cálculos precisos de distancias y tiempos que solo son posibles si se toma en cuenta la forma esférica de la Tierra. Si el planeta fuera plano, el sistema GPS no sería capaz de proporcionar la precisión que actualmente experimentamos en la navegación y localización. El horizonte curvo desde el espacio. Las imágenes capturadas desde satélites y naves espaciales muestran consistentemente un horizonte curvo. Este fenómeno no es un efecto óptico ni una distorsión de las cámaras, sino una representación fiel de la forma redondeada de la Tierra. Incluso desde aviones a gran altura, es posible percibir una ligera curvatura en el horizonte, un fenómeno que no sería posible si la Tierra fuera plana. La geología de la Tierra, desde la distribución de continentes y océanos hasta los procesos tectónicos y volcánicos, proporciona pruebas claras de que nuestro planeta no puede ser plano. Las características observables de la corteza terrestre y los fenómenos asociados a su dinámica solo pueden explicarse bajo un modelo de Tierra esférica. La disposición de los continentes y océanos en la superficie terrestre refleja una estructura tridimensional. Si la Tierra fuera plana, sería imposible explicar fenómenos como la curvatura de las dorsales oceánicas, la expansión del fondo marino y la forma de los continentes que encajan, como piezas de un rompecabezas, en un modelo esférico. Esta conexión fue una de las primeras pistas que llevaron al desarrollo de la teoría de la deriva continental, propuesta por Alfred Wegener en 1912. En un modelo esférico, los continentes flotan sobre una capa fluida llamada manto, y su movimiento es impulsado por corrientes convectivas en esta capa. Este movimiento constante ha creado características como las cadenas montañosas, ejemplo, los Andes y el Himalaya, y los sistemas de dorsales oceánicas, como la dorsal mesoatlántica. En un mundo plano, estas características no podrían formarse de manera coherente ni tener las distribuciones que observamos. La tectónica de placas es la teoría que explica cómo la corteza terrestre está dividida en placas rígidas que se mueven sobre el manto subyacente. Este movimiento es responsable de terremotos, volcanes, formación de montañas y la creación de nuevos fondos oceánicos. El movimiento de las placas tectónicas es posible gracias a la forma esférica de la Tierra, que genera tensiones distribuidas de manera uniforme. Si la Tierra fuera plana, no habría fuerzas que permitieran la subducción de placas, donde una placa se hunde bajo otra, un proceso clave en la formación de cordilleras y la regeneración de la corteza terrestre. La subducción y colisión de placas también explican por qué tenemos zonas de actividad sísmica concentrada, como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que solo pueden existir en un planeta con una forma global tridimensional. La distribución de volcanes activos, como los que forman los arcos insulares, ejemplo, Japón, o las cadenas volcánicas, ejemplo, Hawái, es consistente con un planeta esférico. Estos volcanes se forman debido a procesos como el desplazamiento de placas sobre puntos calientes fijos en el manto. En un modelo plano, no sería posible que las placas se desplazaran de manera continua sobre estas fuentes de magma. Otro punto clave es cómo la gravedad, actuando de manera uniforme hacia el centro de la Tierra, afecta los patrones de erosión y sedimentación. Ríos, glaciares y vientos moldean la superficie terrestre de formas predecibles, formando valles, deltas y cañones que responden a una estructura esférica. En un modelo de Tierra plana, estas fuerzas no operarían de manera coherente, y las formaciones naturales que vemos hoy no tendrían explicación. Las ondas sísmicas proporcionan una de las pruebas más contundentes de la esfericidad y composición interna de la Tierra. Estas ondas, generadas por terremotos, viajan a través del planeta y se comportan de manera diferente dependiendo de la densidad y composición de las capas que atraviesan.
Los sismólogos han utilizado estas ondas para mapear la estructura interna de la Tierra, descubriendo que está formada por capas concéntricas, corteza, manto, núcleo externo, líquido, y núcleo interno, sólido. En un planeta plano, las ondas sísmicas no podrían propagarse como lo hacen en una esfera. Por ejemplo, las ondas P, primarias, y ondas S, secundarias, tienen patrones de refracción y reflexión que solo son posibles en un modelo esférico. Estos estudios han confirmado no solo que la Tierra tiene forma redondeada, sino también que es un cuerpo geológicamente activo, con un núcleo interno que contribuye al campo magnético global. La gravedad también juega un papel crucial en la geología. Mediciones detalladas de la gravedad en diferentes puntos de la Tierra muestran pequeñas variaciones que se deben a la distribución desigual de la masa en el planeta, pero estas variaciones ocurren dentro del marco de un esferoide oblato. Si la Tierra fuera plana, las fuerzas gravitatorias variarían drásticamente en diferentes áreas y tendrían direcciones irregulares, lo cual contradice completamente las observaciones. El análisis de la Tierra no puede completarse sin situarla en el contexto del universo. Las observaciones astronómicas y las leyes fundamentales de la física ofrecen una perspectiva global que refuerza la conclusión de que nuestro planeta no es plano, sino una esfera que se comporta de manera coherente dentro de un cosmos regido por principios universales. La gravedad es la fuerza que domina la estructura y el movimiento del universo. Según las leyes de la física, cualquier cuerpo con suficiente masa tiende a adoptar una forma esférica debido a la atracción gravitatoria hacia su centro. Esto se debe a que la esfera es la forma geométrica que minimiza la energía potencial gravitatoria. Los planetas, estrellas y lunas son esféricos porque su propia gravedad los moldea de esa manera. La Tierra no es una excepción a esta regla. Si la Tierra fuera plana, la distribución de la gravedad sería inconsistente. En un disco plano, la gravedad sería más fuerte en el centro y disminuiría hacia los bordes, lo que crearía efectos extraños e incompatibles con lo que experimentamos en la vida cotidiana. Sin embargo, en nuestro planeta esférico, la gravedad apunta uniformemente hacia el centro, lo que explica fenómenos como el equilibrio de los océanos y la verticalidad de las construcciones humanas. La rotación y traslación de la Tierra también proporcionan evidencia concluyente de su forma esférica. La Tierra gira sobre su eje una vez cada 24 horas, lo que genera el ciclo día-noche. Si la Tierra fuera plana, el comportamiento del Sol y la luz solar sería completamente diferente. No habría zonas con usos horarios claramente diferenciados, y no podríamos observar fenómenos como el amanecer o el atardecer progresivo que ocurren debido a la curvatura del planeta. Además, la traslación de la Tierra alrededor del Sol sigue las leyes de Kepler, que describen las órbitas elípticas de los planetas. Estas leyes se basan en la interacción gravitatoria entre cuerpos esféricos. Las estaciones del año, causadas por la inclinación axial de la Tierra y su movimiento alrededor del Sol, no podrían explicarse en un modelo de Tierra plana. Desde la antigüedad, las observaciones del cielo han demostrado la forma esférica de la Tierra. Por ejemplo, los antiguos griegos notaron que durante los eclipses lunares, la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna era siempre circular, sin importar la posición de la Luna en el cielo. Esto solo es posible si la Tierra tiene una forma esférica. Además, los patrones de estrellas visibles en el cielo cambian dependiendo de la ubicación en el globo terráqueo. En el hemisferio norte se pueden observar constelaciones como la Osa Mayor, mientras que en el hemisferio sur aparecen constelaciones como la Cruz del Sur. Si la Tierra fuera plana, estas diferencias no existirían y todas las constelaciones serían visibles desde cualquier lugar. El estudio de otros planetas, estrellas y galaxias también refuerza la idea de una Tierra esférica. Todos los planetas del sistema solar son esféricos, como muestran las imágenes obtenidas por telescopios y sondas espaciales. Las lunas de Júpiter, las fases de Venus y la forma de Saturno y sus anillos han sido observadas y registradas como evidencia de que estos cuerpos comparten características comunes con la Tierra, incluyendo su forma. La física detrás de estos cuerpos celestes es universal y coherente. Si aceptamos que el Sol, la Luna y los planetas son esféricos, no hay razón para pensar que la Tierra sea una excepción.
La consistencia de las leyes del universo es una prueba adicional de que la Tierra no puede ser plana. El fondo cósmico de microondas, una radiación residual del Big Bang, es otra evidencia indirecta. Este eco del universo primitivo tiene una distribución uniforme en todas las direcciones, lo que indica que el universo, en sus primeras etapas, era isotrópico y homogéneo. La Tierra, como parte de este cosmos, refleja esta uniformidad en su forma esférica, coherente con las leyes físicas que rigen el universo. La forma esférica de la Tierra no es una cuestión de opinión ni de percepción limitada, sino el resultado de siglos de observación, experimentación y razonamiento científico. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los avances tecnológicos modernos, cada aspecto de nuestro conocimiento converge en la misma verdad: la Tierra es un esferoide oblato, ligeramente achatado en los polos y ensanchado en el ecuador debido a su rotación. La evidencia acumulada es abrumadora y coherente. Los principios de la física, como la gravedad, explican por qué los objetos masivos tienden a adoptar una forma esférica. Las leyes de Newton y Kepler detallan cómo la Tierra interactúa con otros cuerpos celestes en un sistema dinámico que solo es posible en un mundo tridimensional. La geología, con su tectónica de placas y procesos internos, nos muestra cómo la estructura terrestre funciona en un planeta esférico. Los satélites, las órbitas y los sistemas GPS confirman esta forma desde la perspectiva del espacio. Y el comportamiento del universo, desde las fases de la Luna hasta la distribución del fondo cósmico de microondas, refuerza esta realidad. El modelo de una Tierra plana es incompatible con la evidencia científica. No puede explicar la regularidad de los movimientos celestes, la propagación de ondas sísmicas, las imágenes satelitales, ni los patrones observados en el cielo nocturno. Las leyes fundamentales de la física y las observaciones directas refutan esta idea de manera concluyente. Entender la verdadera forma de la Tierra no solo es una cuestión de curiosidad científica, sino también una puerta para comprender nuestro lugar en el universo. Es un recordatorio de que el conocimiento humano, basado en la observación, el razonamiento y la evidencia, tiene el poder de derribar mitos y expandir nuestra visión del mundo. La Tierra, con su esfericidad y complejidad, no es solo nuestro hogar, sino un testimonio de la elegancia de las leyes naturales que rigen el cosmos.